Bienvenidos a una nueva edición de Dividend Talks, este ciclo exclusivo de dividends para hablar de la actualidad económica y las inversiones, en este caso en la Argentina. Hoy una edición de lujo. Tenemos como invitado a Enrique Sewach, que es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es además periodista y escritor, suele ser columnista de diferentes diarios y diversos medios audiovisuales, gráficos y electrónicos argentinos y del exterior. Autor de la telenovela argentina, Historia de un suicidio, La trampa populista, Riesgo de una economía a corto plazo. Fue presidente del Banco de la Nación Argentina, asesor económico de empresas nacionales e internacionales, consultor del BID y del Banco Mundial. Hoy es director ejecutivo de IERAL. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y por la exageración en la presentación, pero bueno, será Un placer. Al lado de Enrique, Ezequiel Chomer, que es el CFO de Dividends. ¿Cómo va? Muchas gracias, muy ¿Todo bien. bien? Y a su lado, el CEO de Dividends, señor Iván Chomer. ¿Cómo va, Iván? ¿Bien? Todo muy bien, Juan, gracias. Bueno, menudo tema tenemos aquí para discutir sobre la actualidad económica. Y vamos a empezar año electoral, Enrique. Año de muchas decisiones, muchas que tienen que ver también con el mercado inmobiliario, porque cuando hay un año electoral, la gente dice, wait and see, espera, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿cuáles crees que pueden ser las primeras medidas a aplicarse en la próxima gestión y qué impacto pueden tener a futuro? Bueno, a ver, primero este es un año complejo porque tiene etapas, digamos. El año termina en agosto, después hay otro año entre agosto y octubre, noviembre, después hay otro año en ese pedacito que va de noviembre al nuevo gobierno. El nuevo gobierno va a heredar algo muy parecido a esto, parecido y un poquito peor, digamos, ¿no? Un poquito peor. Una tasa de inflación muy alta, una crisis cambiaria con un banco central sin reservas, una pobreza importante y bueno, un mercado de trabajo muy distorsionado. Así que lo primero que va a tener que hacer es un plan de estabilización, o sea, hay que cortar el 120, 130, 140% de inflación anual, que será el número de fin de año, digamos, ¿no? Pero pasa una cosa, para hacer un plan de estabilización, vos tenés que estabilizar precios. Para estabilizar precios, primero tenés que tener precios. El problema es que hoy la Argentina no tiene precios, tiene un montón de precios distorsionados por los subsidios, por ejemplo, los precios de la energía o los precios del transporte, tiene precios distorsionados por los controles de precios, precios justos, precios cuidados, precios lo que fuere, y tiene un montón de precios que, digamos, depende del día, son precios o no. Vos vas un lunes y es 2x1, o vas un martes es con la tarjeta blanca o la tarjeta verde, vas un miércoles no hay, en fin. Hay que recomponer el proceso, el sistema de precios. Eso va a obligar a una transición de lo más corta posible, que es, otra vez, reacomodar los precios de la energía a sus verdaderos costos, reacomodar parcialmente los precios del transporte. Van a seguir habiendo tarifas sociales porque hay mucha gente que hoy lo va a necesitar, no se pueden quitar. Reacomodar el mercado de cambios. Hay que restablecer los mecanismos básicos para que una economía funcione. Sintetizando, tenés que recomponer los precios, sobre todo los precios de la energía, tenés que recomponer el mercado de cambios, ir a un mercado de cambios que permita exportar, importar y moverse libremente con los precios que esto corresponde y con las normas prudenciales que todo Banco Central impone. Y tenés que lograr que todo eso pase lo más rápido posible y al menor costo posible para que efectivamente ahí se pueda empalmar con un programa de crecimiento, ¿no? Ahora voy a ir a Ezequiel, pero me dejaste picando con algo. Sí. Dolarización sí, economía bimonetaria, Claro. ¿qué? Bueno, vamos por partes. La dolarización, si sirviera, requiere que el Banco Central tenga hoy 40.000 millones de dólares de reservas y tiene menos 7.000. Menos 7.000. O sea que si vos me decís, vengo con un paquete de 40.000 millones de dólares, o 50.000, mejor dicho, los pongo sobre la mesa, estudiemos la dolarización, estoy dispuesto a estudiarla. Creo que no es la mejor receta para Argentina porque te atás a una moneda y a un país cuya productividad es totalmente distinta a la Argentina. Segundo, la bimonetariedad en la Argentina ya está. Ya está. Porque el dólar en la Argentina es la moneda de ahorro y la moneda de las grandes transacciones, y el peso es la moneda transaccional de todos los días. Entonces lo que hay que hacer es, ni siquiera la palabra es legalizar, pero déjamela usar para que se entienda, es legalizar esa bimonetariedad, que el que tenga dólares hoy no sea catalogado como un delincuente. Claro. Hoy tiene dólares, lo va a comprar en una cueva, lo esconde. O sea, hay muchos dólares de argentinos bien habidos, digamos, que están en caja de seguridad
o que están colchón. en el colchón, digamos, para usar. No creo que nadie guarde nada en un colchón, pero vamos a seguir usando la metáfora. Pero lo cierto es que esos dólares podrían estar hoy en un contexto diferente, funcionando y circulando. Y esa es la bimonetariedad, no es que nadie quiere ir al kiosco a comprar galletitas, golosinas con dólares, además no hay cambio. Claro. Entonces, me parece que, otra vez, la dolarización, que no sería la mejor receta, es una discusión de seminario porque los dólares no están, la bimonetariedad existe, hay que ponerla en valor, digamos, que es lo que le falta. Ezequiel, apelando a tu sapiencia, ¿no? y a tu análisis, ¿qué medidas crees que podían cambiar el mercado? ¿No? Con un poco lo que dijo Enrique recién. Yo creo que la primera pregunta de qué medidas van a anunciarse implica quién va a ganar. Claro. ¿Y cómo va a ganar? Hoy comúnmente se habla de los escenarios de 3/3, con alguna distorsión, más o menos 5%. Hay que ver si esto es tan así o es más en los papeles. En ese hipotético escenario, vamos a suponer que gane un moderado del PRO, de Cambiemos, cualquiera de sus expresiones. Tendría que negociar con un Congreso que está con una importante cuota de legisladores provenientes del espacio de Milei. También va a seguir habiendo un sector fuerte, aunque en declive, del peronismo-kirchnerismo y algún residual de lo que comúnmente se conoce como el peronismo racional, peronismo republicano, con lo cual hay cierto margen de discutir algunas reformas, aparte de un plan de estabilización más, digamos, estructurales, ¿verdad? Las típicas reformas que se piden hace mucho, que son las reformas de ley de trabajo, de jubilaciones, educativas, de salud, para derivar de un modelo más estatista a un modelo más market friendly, más privado. Hay que ver, hay mucho que ver todavía, o sea, el hecho de que haya posibilidades más legisladores del espacio de Milei, hay que ver si ellos están dispuestos a negociar, hay que ver si no es Milei el que termina ganando, cómo la dinámica. O sea, hay mucho por ver todavía. La dinámica en Argentina no nos permite hacer anticipaciones, a veces con semanas de distancia, pero se abren ciertas oportunidades. Hay oportunidades, hay posibilidades de sentar bases para acuerdos, aunque no se garantiza que ocurra así. También hay posibilidades de escalada en fricciones entre los diferentes actores que ganen más protagonismo en el Congreso. Es totalmente plausible. Iván, contexto de Estados Unidos, vienen las elecciones, gana un moderado, o alguno de los tres que está dando vueltas. ¿Cómo influye eso en la Argentina a la hora sí después de tomar una decisión con un panorama un poco más claro, ¿no? No, yo creo que obviamente si tenés un candidato que es mucho más market friendly, va a estar mucho más cerca de políticas económicas y de la política americana, por ende me parece que va a haber una tendencia a tender más lazos con el país, sobre todo obviamente con una región que está a nivel político tendiendo hacia la izquierda, ¿no? Entonces, y no hay duda que siempre de Norteamérica hay una búsqueda de mantener cierta, digamos, hegemonía en términos políticos, digamos, entre países, porque es obviamente el patio trasero de Estados Unidos, Latinoamérica. Entonces, yo creo que 100% va a haber mucho más acercamiento. Igualmente lo van a tener que tener, gane quien gane, porque siempre es un jugador importante. Muchas de las, digamos, políticas que te van a tener que tomar acá van a depender de cómo se financian, claro. Y obviamente se van a tener que financiar parte con el mercado americano, entendiendo que es un player importantísimo para la Argentina y que ya es acreedor en un montón de sentidos, o sea que tenés que jugar con Estados Unidos sí o sí. Después coincido un poco con lo que decían, obviamente que ya entre Enrique y Ezequiel dijeron un montón de cosas que son reales y son así, por lo menos desde mi perspectiva. Para mí uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, además de liberar el mercado cambiario, es el tema subsidios, gasto público, hay 60-70% entre energía, sistema jubilatorio y planes sociales. Hay un gasto público enorme y el problema ahí ya pasa a ser
súper político, ¿no? Entonces ahí voy a lo que decía Ezequiel recién, que es, hay que ver no solamente quién gana, sino cómo gana. Y cómo gana es no solamente de un punto de vista de qué nivel de manejo político tiene en el Congreso, sino también qué manejo político tiene en la calle. Porque el crédito político que tiene que tener el gobierno que gane para hacer todos los cambios profundos que tienen que hacer, realmente tiene que ser enorme, porque si no es muy difícil. Y no solamente con los ciudadanos, sino también con los demás actores, obviamente hoy en la política, Organizaciones los sociales. gremios, todos tienen, digamos, sus intereses y es muy difícil hoy en día, apenas gane el que gane, salir a jugar con todos esos players, digamos, sin ser medianamente conciliador, ¿viste? No se puede hacer algo tan radical, por lo menos de mi perspectiva, creo que va a ser muy difícil. Entonces veo que va a haber mucho tironeo en la política, sobre todo el primer año, hasta que se acomode un poco de alguna manera el liderazgo y que además haya un acompañamiento del pueblo, digamos, del argentino, a ese líder político, porque solamente, creo yo, pasada esa instancia, es donde se le van a empezar a acomodar un poco los patitos todos los jugadores cuando ya vean, como siempre, esto es una cosa ya básicamente de vida, ¿no? Cuando uno ve ya un líder que está llevando una administración prolija y sana y va hacia un rumbo, se empieza a alinear todo. Enrique, es indudable que el próximo gobierno, gane quien gane, va a tener algunos aliados, seguramente no haya sequía, ¿no? Rezaremos a todos los santos, pero va a haber un ingreso de dólares importante, se supone, con Vaca Muerta. ¿Cómo puede favorecer esto a este nuevo gobierno? Bueno, primero, déjame complementar un poquito lo que decía recién Ezequiel y Iván. Yo creo que hoy en la Argentina hay tres cosas que no estaban antes, digamos. Uno es el clima de época. En el 2015 no había sensación de crisis. No. Teníamos una crisis y nadie pensaba que era una crisis. Hoy nadie duda que estamos en una crisis. Y hay una sociedad que dice, che, la verdad que va a haber que cambiar cosas profundas, porque ya vimos que con todo lo que hicimos, todo lo que no hicimos no funciona. Y eso me parece es un punto importante, porque ligado a lo que decía recién Iván, le permite al político no mentirle a la gente. Claro. Hoy, si no dice lo que va a hacer, no lo votan. Y hoy tiene que decir, mirá, tenemos que hacer estas cosas. Entonces tiene lo que la gente que viene a la política llamaría legitimidad de origen. Claro. O sea, vos tenés un voto que te dice, che, vos me dijiste que ibas a hacer esto y yo te voté para que hagas esto. Si no es que tenés que después, che, yo te voté para otra cosa, etc. Segundo, tenemos una serie de políticos, y voy a ampliarlo a lo que muy bien marcaba Iván, de los sectores, digamos, los grupos, las corporaciones, que Argentina es un país que estuvo conviviendo con ellos y mucho tiempo, y se repite todos los días. Todos tienen conciencia de que esta vez se pone en peligro algo más que una elección. Porque como está pasando en toda Latinoamérica, y yo te diría en todo el mundo, la democracia, que es un valor fundamental que todos defendemos, no ha podido superar el problema económico de muchos sectores. Entonces aparecen las autocracias, aparecen las dictaduras, aparecen comportamientos y dicen, bueno, mirá, no importa, yo quiero comer todos los días, digamos, ¿no? Creo que hay cierto clima político de, esta vez vamos a tener que ser, digamos, vamos a tener que pelearnos menos porque va a haber que dejar algo en la mesa, porque esto así no va a poder seguir. Y tercero, que también me parece importante, en el 2015, cuando asumió el presidente Macri, a su alrededor había profesionales de la economía que le decían, mirá que hay que hacer esto, hay que hacer esto, y otros profesionales que le decían, don't worry, be happy, esto que nos endeudamos, vamos para adelante, esto lo arreglamos fácil. Hoy tampoco tenés eso, porque hoy hay los profesionales que están cerca de los candidatos. Hay distintos equipos, nosotros tenemos uno, otro que tiene otro, y no importa. Nadie le dice, esto es fácil, lo hacemos de taquito. Todos tienen conciencia. Todos tienen conciencia. Entonces, me parece que se juntan tres cosas que son muy importantes. El clima de época, políticos y grupos de presión más conscientes del tema, y profesionales más respetuosos de esta realidad. Y eso lo quiero enganchar con lo que vos mencionabas. Mira, Argentina tiene litio, tiene petróleo, tiene gas, tiene todo lo que tiene. Pero todo eso es potencial. O sea, el petróleo de Vaca Muerta tiene abajo de la superficie 300 años de petróleo y gas. Ahora, debido al cambio ambiental y a todo lo que está pasando, el cambio climático, esos 300 años se han convertido en 30.
Hay 270 que lo vamos a dejar abajo. Ahora, que estén ahí abajo no significa que estén arriba. Claro. Para que estén arriba tenés que tener inversión, la inversión tiene que tener reglas, tiene que tener estabilidad fiscal, tiene que tener otro mercado de cambios, o sea, tiene que tener otra serie de cosas, porque muchos países, o sea, tenés el ejemplo, Venezuela y Nigeria, Sí. también tienen todo eso, lo sacaron y fíjate lo que son. Noruega, en cambio, tiene lo mismo y fíjate lo que es. Entonces, la diferencia no es tener o no tener recursos. La diferencia es cómo lográs que esos recursos se vuelvan productivos. Entonces, si vos vas a cambiar el régimen económico, esos recursos están. El litio estuvo muchos años ahí. La cordillera tiene cobre y oro y todo, muchos años. En Chile se explotó y acá no. Es decir, que la cordillera de aquel lado había y de este lado no había, no. Lo que había del otro lado eran reglas muy claras para los inversores y de este lado no. Entonces, todo eso va a favorecer, va a haber un superávit energético derivado de los oleoductos, del gasoducto, pero si queremos tener un boom petrolero, minero, agroindustrial, etcétera, son otras reglas. Con estas no lo vas a tener. Sí, y permitime Sí. si te puedo agregar, y yo 100% de acuerdo, porque esto es como todo, o sea, cualquier recurso que uno tenga puede ser bueno, malo, se puede utilizar como decía recién Enrique, en pos de, no sé, generar intereses económicos de políticos o generar riqueza en un país, como hay un montón de casos. Hoy en día Arabia Saudita, que está capitalizando toda la riqueza, está cambiando toda la economía de un país enorme gracias al petróleo, y eso hay un montón de ejemplos en el mundo. Entonces yo creo que hay que focalizarse, como a mí me gusta decir, en el management, en la administración y en la gestión. Después la riqueza viene sola. La Argentina está llena de focos de riqueza, llena. O sea, es un país grande con un montón de territorio, una buena cantidad de población, o sea, un montón de competitividad en el mundo en un montón de sentidos. Me parece que el foco tiene que estar 100% puesto en mejorar la administración, en prolijar el Estado, en prolijar las instituciones, y después con todo eso van a venir solos los focos de crecimiento. Ezequiel. Hace mucho tiempo le pregunté a un amigo que era de Uruguay, ¿por qué son tan baratos los autos acá? ¿Por qué no los fabricamos nosotros? Y siempre me quedó la duda, como que no le podía entender, porque ahora es contradictorio. No los fabrican, entonces debería ser más caro, no más barato. Bueno, lo puedo entender después de mucho tiempo. Ya todavía era adolescente, o por ahí. Yo creo que Argentina tiene que concentrarse en las cosas que hace bien, hablando de las industrias. Totalmente. Momento de meternos en el tema de las inversiones. Hay un informe de la ANAR, de forma explícita da apertura, bueno, obviamente lo que es, primero es una de las entidades más importantes de lo que es el real estate en Estados Unidos, y refleja el tema de las inversiones. Y acá te quiero preguntar, Iván, porque hace un rato tocaste el tema de Estados Unidos, así tangencialmente hablamos. Hay cada vez mayor inversión extranjera, ¿no?, en los Estados Unidos. ¿Cómo es hoy el panorama en lo que es Estados Unidos? Y me contarás de algunas ciudades seguramente, que ustedes como Dividends están presentes. ¿Y qué escenario hay puntualmente para el que quiere ir a invertir ahí? A ver, yo te lo voy a contar en forma relativa, o sea, porque si no es como me abstraigo solo como Estados Unidos, no tiene sentido. O sea, yo creo que la gran diferencia para el latino, el argentino, es, bueno, son un montón, ¿no? Pero si te las tengo que marcar a grandes rasgos, obviamente la estabilidad, la continuidad, la constancia, son todas características que nosotros no conocemos, o sea, no están en nuestro ADN, ¿no? No sabemos lo que es, o sea, literalmente, es muy difícil. Entonces, para nosotros es muy difícil entender el abismo, la diferencia que hay entre un mercado y otro. Entonces, no imaginamos un mercado en donde constantemente esté creciendo, donde si hay una crisis, son crisis que duran 1 año y medio, 2 años, Claro. y se recupera y se sigue creciendo desde lo que uno había construido. Y todo eso pasa porque hay bases sólidas, o sea, va por una cosa totalmente distinta donde uno puede pensar a largo plazo y puede proyectar, ¿sí? Las políticas que pueden generar instituciones son políticas que van alterando levemente determinados indicadores, pero no tenés un cambio, digamos, constante, digamos, de un lado para el otro como pasa en la Argentina o en muchos países en Latinoamérica. Entonces, desde ese punto de vista, y desde el punto de vista del latino, que no tenemos todo eso, Estados Unidos siempre fue un foco de atracción de capitales por esa misma razón. Y no solamente de Latinoamérica, sino también del mundo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, te puedo decir que es un gran mercado y es un gran caballo, como yo siempre digo, al que apostarle, ¿sí? Y teniendo en cuenta en qué nos gusta invertir a los latinos o en qué pensamos a la hora de invertir, al ser un mercado por ahí menos sofisticado en cierto tipo de activos, como son activos financieros, y más volcado a activos de economía real, real estate, que también tienen la misma raíz de nacimiento, que es la volatilidad, hace que haya un flujo muy importante de capitales latinos, argentinos, a Estados Unidos. A ciudades, las principales, obviamente, son los principales atractores de capital, Florida, Texas, Nueva York, pues son los puertos de entrada del capital. Y después hay un montón de mercados con excelentes rendimientos y excelente performance que, volviendo a lo primero, permiten generar rentabilidad constante a largo plazo y con poca probabilidad de pérdida, que es lo más importante, o un alto grado de porcentaje de éxito, que es lo que a mí me gusta decir, porque no hay ninguna certeza en el mundo. Lo único que tenemos son porcentajes, digamos, y cuando uno invierte tiene que pensar en apostarle a los caballos que más ganan, ¿sí? Y creo que dentro de ese marco, Estados Unidos y el real estate en Estados Unidos, que es por lo menos el foco de conocimiento nuestro o de valor nuestro, es uno de los caballos que más ganan. Ezequiel, voy a vos. A ver, Estados Unidos hoy tiene una baja de empleo súper interesante, está tomando medidas económicas, obviamente, también muy buenas. Suba de tasas, ¿qué análisis haces de lo que está sucediendo hoy? Y después le voy a preguntar a Enrique. Una baja de desempleo. Sí. Bien. En los últimos años han habido diferentes factores que han explicado una disparada de la inflación en Estados Unidos. Básicamente tuvo una pandemia, después una guerra. Esas cosas cuestan dinero, una en subsidios para que la gente viva y la otra para armas, básicamente. Al haber inflación, por la mayor impresión monetaria, el mayor gasto, lo primero que hace la Reserva Federal es buscar cómo contenerla, y la mejor receta para contener la inflación es levantar las tasas. Lo fue haciendo, 50 puntos, 25, gradualmente, y estamos llegando a un momento donde sostenidamente todos los meses se va viendo que la inflación va bajando un poquitito, ¿no? Llegó a estar alrededor del 8%, hoy está por debajo del 5, 4 y pico. Y de 9,1 a por debajo de 5 que estaba. Fue descendiendo. ¿Cuál es la probable actitud que tome Estados Unidos? Si bien hay una biblioteca dividida, algunos piensan que subirá un cuartito de punto más, otro que ya llegó al máximo techo, pero el común denominador anda por ahí. Nadie piensa que la tasa se vaya al 6, al 7%, eso está totalmente fuera de discusión en este momento. ¿Qué efectos trajo eso en la economía de Estados Unidos? Bueno, tuvimos un 2022 difícil, no trágico, pero difícil. Muchas compañías perdieron 30, 40% de su valor. Y tenemos un 2023 de una ligera recuperación. Tocó la parte de abajo de la B corta y rápidamente volvieron a niveles de un 20% arriba, que bianualmente termina dando por abajo, pero ya no es tan dramático como el año pasado. Tuvimos en el medio complicaciones a nivel de mini colapsos bancarios, que por suerte la sangre no llegó al río, pero la situación en Estados Unidos de a poquito parece que se va tendiendo a normalizar. ¿Puede haber una recesión de acá adelante? Puede. ¿Qué tipo de recesión? Una recesión técnica, digamos, quizá de 2 o 3 quarters, crecimiento negativo, 0,2, 0,3 negativo. No creo que sea mucho más que eso. De todas formas, yo no soy el economista. Prefiero escucharlo. Ahora lo vamos a escuchar a Enrique. A Enrique, que diga su opinión. Bueno, a ver, déjame primero retomar algo que dijo Iván, que me parece muy importante, porque hoy que se está discutiendo el yuan como moneda para desplazar al dólar, etcétera, otra vez lo digo desde total humildad, no voy a dar cátedra ni nada por el estilo, pero la moneda de reserva la definen los acreedores, no los deudores.
El 70% de la moneda del dólar, de las reservas del mundo están en dólares. ¿Por qué están en dólares? Porque un señor, cualquiera sea un exportador, sea un productor, sea afuera, le tiene más confianza a la democracia norteamericana y a la Fed que a la autocracia china y a Xi Jinping, digamos. Es decir, es una cosa obvia. Vos como deudor no importa, dame lo que venga, que es lo que le pasa a la Argentina. Pero a la moneda de reserva, el valor del ahorro, de lo que está, te lo da el sistema jurídico en el que esa moneda se inserta. Entonces, ¿por qué vale el dólar? Porque está inserto en un sistema jurídico que respeta el derecho de propiedad, que tiene sus problemas, por supuesto, como todos, pero que genera un marco en donde no hay expropiaciones explícitas o muy grandes, donde las crisis son crisis y se atienden. Entonces, vos no vas a confiar, no vas a abrir un depósito en un banco en Shanghái, digamos. Porque primero no entendés el idioma, lo cual es importante. Segundo, ahí maneja un señor que se levanta a la mañana y dice vamos para allá y va para allá, y otro día se levanta y va para el otro lado. O sea, China era un modelo exportador, frente con el mundo, capitalista, y de pronto se convirtió en una autocracia cerrada, en guerra. Digamos, son dos cosas muy distintas. Eso desde el punto de vista del contexto. Desde el punto de vista norteamericano, hay que tener claro cuál es el diagnóstico que tiene la Fed respecto de la inflación. Cuando empezó la inflación, cuando saltó la tasa de inflación, el diagnóstico era la pandemia. Sí. Bueno, se subieron los precios de los commodities, se restringió la oferta, la demanda se recupera más rápido, porque vos me das plata a mí, yo se va a comprar, y no había microchips, no había computadora, no había autos, y eso genera inflación. Hoy esa etapa ya se superó. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene hoy la Fed respecto de esto? El recalentamiento del mercado de trabajo. El mercado de trabajo se ha recalentado por dos cosas. Primero, porque sube la demanda, pero segundo, porque ha habido un cambio estructural después de la pandemia. Claro. Hay mucha gente que dejó de querer trabajar como trabajaba antes. Es decir, nos pasa acá, digamos. Trabaja menos horas. Trabaja menos horas, no le gustan ciertos trabajos, ha puesto como primera prioridad no tanto el bienestar económico, que de todas maneras lo mínimo lo tiene, sino otro tipo de valores. Y bueno, eso te achicó el mercado de trabajo, te cambió las condiciones del mercado de trabajo estructuralmente, que se le suma al problema normal. Entonces, hoy estamos efectivamente con un desempleo muy bajo y con una presión del salario real respecto de la economía. Entonces, la tesis que tiene la Fed es, esta inflación es una inflación de costos laborales o de mercado de trabajo. Pero está controlada porque es cierto que el mercado de trabajo está más tight, me sale, más duro, ¿no? que en otro momento, más ajustado. Es cierto que la gente, que el salario presiona, pero también es cierto que las expectativas de inflación están ancladas, nadie espera que las cosas se superpongan. Entonces yo creo que la Fed está ahora en una pausa, esperando cómo vienen los datos, y efectivamente puede ser que para ajustar un poco más al mercado de trabajo se pase por una pequeña recesión o una menor nivel de actividad que permita ajustar un poco, pero ese es el tema, que es muy distinto al de Europa, porque Europa tiene el problema de la guerra, de los precios de los commodities, de los precios de la energía, del cambio climático, es otra cosa el mercado. Entonces, claro, vos tenés la moneda, como decía Iván, no está en el vacío, digamos. El dólar compite contra el euro, hay tasas de interés. Bueno, el euro tiene un problema que tiene otro tipo de inflación, el dólar tiene otro, pero insisto, a mí me parece que la gran ventaja que tiene hoy Estados Unidos es que aún con todos estos problemas, aún con Trump yendo y viniendo, aún con todo lo que pasa, sigue siendo un país que tiene las reglas muy estables, su sistema jurídico muy estable, su sistema judicial funciona. Es decir, entonces, claro, cuando vos vas a poner tus activos en algún lugar y elegís el barrio que funciona, no compras una casa en medio de, otra vez, no quiero hacer nombres, pero no compras una casa en medio de una guerra, es decir, no compras una casa en Kiev, hoy no la comprarías, por más que fuera una mansión y te la costara el 10% de lo que vale. Entonces, en ese contexto me parece que funciona. Y el otro punto que para el mercado inmobiliario es clave, aunque los latinos no estamos acostumbrados, es que hay crédito. Entonces, allí en Estados Unidos esas cosas funcionan. Como funciona el crédito, entonces la gente puede combinar un activo, un poco de plata, un crédito de largo plazo, tiene un respaldo en la hipoteca, en fin, es otro mercado. Entonces, me da la impresión de que hay que
cuando uno lo mira con ojos argentinos, aparecen estas distorsiones, que es, mira, ahí hay otras reglas, funcionan, hay un sistema jurídico, un sistema judicial, si tenés un problema la justicia, mal o bien te lo arregla, ha empeorado la calidad de la justicia, pero bueno, todavía en términos relativos es mejor. Entonces me parece que eso es lo que marca la diferencia. Digamos, y sigue siendo, digamos, un clima y una actualidad propicia para la inversión inmobiliaria. Sí, pues propicia la inversión. La inmobiliaria lo conocen Ahora, más ustedes, yo no lo conozco, pero quiero decir, el clima general, sobre todo para una inversión inmobiliaria que requiere estabilidad de largo plazo, exacto, porque ¿viste? Si vos entrás y salís con una acción, te importa poco lo que pasa, entraste exacto, hoy y saliste mañana. Pero eso son cosas para gente más, no la gente, sino son inversiones más sofisticadas, necesitas a alguien que te asesore, tenés que seguir todos los días los mercados, tenés que tener el corazón sano para que cuando baje 20% un día no te quieras tirar por el balcón. Entonces, es una inversión para otra gente, digamos, ¿no? Ahora, para la gente que quiere algo tranquilo, estas reglas y esta estabilidad influyen mucho. Iván. Sí, no, quería agregar, un comentario más que es, yendo a lo que dije al principio de Estados Unidos, cuando hiciste la pregunta, es Sí. todo esto que está haciendo la Fed y toda esta política que está tomando Estados Unidos, en términos de que esas políticas pueden generar algún golpe económico a corto plazo, son todas políticas hechas y pensando totalmente en el largo plazo. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Esto marcándolo a diferencia de cómo nos manejamos en Argentina. Ellos están diciendo, ok, voy a hacer esto, voy a subir las tasas, voy a generar un poco de recesión, puedo llegar a generar un poco de recesión, que por suerte está siendo mucho más leve de lo que se pensaba, o de lo que pensaba el mercado, pero me banco eso a corto plazo porque quiero sentar las bases para el crecimiento de Estados Unidos en los próximos 10, 15 años. Y esa es la mentalidad que tiene hoy en día y siempre tuvo Estados Unidos. Si tengo que pagar un costo ahora, prefiero pagarlo ya, lo antes posible, para después poder crecer tranquilo. Y vuelvo al tema de las bases, ¿no? Cuando uno piensa a largo plazo, a veces tiene que hacer inversiones, que esto es una inversión, pagar un costo a corto plazo, pensando en el largo. En Latinoamérica hoy en varios países se está dando un contexto político, social, económico que hace que la gente esté pensando en sacar su poco o mucho dinero que haya ahorrado e invertir en el mercado inmobiliario. Se ha dado en Chile, en Colombia, ¿no? Con administraciones más hacia el lado de la izquierda, ¿no? En ese sentido, te pregunto si querés, Ezequiel, arrancamos con vos. ¿Qué alternativas de inversión ves para el colombiano, para el chileno, para el peruano, obviamente para el argentino, a nivel inmobiliario, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que empieza a ver qué hago con mis ahorros, lo poco que tengo, lo mucho, dónde lo puedo invertir. Bueno, sectores de inversión hay muchos. Estados Unidos es un continente con muchísimas alternativas. Cada uno de los 50 estados son prácticamente un país, algunos de ellos son top 10 a nivel mundial comparado con otros países. De repente la economía de California es más grande que la de Francia. Entonces hay una constelación de inversiones para analizar. Yo creo que la clave siempre es la diversificación. Y la diversificación se puede hacer no solamente por las herramientas de inversión que uno tiene, sino por los sustratos que están detrás, o lo que los economistas llaman, aprendí hace poco esa palabra, el entorno de inversión, en cada una de ellas. Vale decir, yo si quiero, o más bien si creo que el futuro del transporte va a estar basado en el transporte a combustibles electrónicos, o sea, la movilidad y todo eso, puedo apostar a comprar acciones de Tesla, puedo apostar a comprar litio como commodity, o puedo apostar inclusive para el real estate. Parece rarísimo, pero también uno puede hacerlo. ¿Cómo apuesto en el real estate al mercado de la movilidad eléctrica? Comprando activos en ciudades a donde están radicadas esas empresas. Porque si yo sé, por ejemplo, o si yo creo saber que Tesla o un competidor de Tesla va a seguir siendo cada vez más fuerte y va a tener un nivel de fabricación cada vez más importante, bueno, ¿en qué ciudad está radicado? Tiene fábricas. A ver, pasó en Detroit durante todo el siglo XX. Detroit era una ciudad que estaba totalmente abocada a la industria automovilística, y eso fue cambiando porque el vector automotriz empezó a pasar de Estados Unidos a los tigres del Pacífico, a
una cadena internacional, ensambles en América del Sur, la industria de la maquila. Y la ciudad empezó a caer de tal forma que hoy no es lo que era hace 50 años. ¿Qué ciudades tienen más futuro? Bueno, entendamos a dónde es el futuro para poder entender cada ciudad. Yo podría hablarles de montones de alternativas, pero diversificar es la clave y tratar de entender por dónde pasa el futuro de cada locación para entender en qué lugar invertir desde un punto de vista de real estate. Diversificar, decía Ezequiel, Iván, acá el tema del multifamily entra, me parece que en la manera de elegir dónde invertir ese activo para estar más seguro. Bueno, explícalo vos que sos el que más entiende. Correcto. A ver, para complementar un poquito lo que decía Ezequiel, yo creo que el latino en su sangre tiene, digamos, el real estate por la razón de que le permite, de alguna manera, proteger capital. Es decir, el ladrillo está, de alguna manera, concebido en nuestra cultura como un instrumento de inversión que protege valor a largo plazo, ¿no? Entonces, dentro de esa clase de activo, que es un activo que nosotros entendemos mucho, o sea, nuestra cultura, entendemos cómo funciona, cómo se maneja, de qué depende, las variables, a diferencia por ahí de una acción que es más sofisticada y hay que estar mucho más educado financieramente y en otros aspectos también, parece que hay como más conocimiento. En ese sentido, me hablas del multifamily, yo lo que te digo es, el multifamily es un instrumento de inversión que tiene que ver con edificios de renta, ¿sí? Es súper sencillo, es un edificio con múltiples departamentos, esos departamentos se alquilan, ¿sí? Y uno gana plata de los alquileres y de la apreciación del activo a lo largo del tiempo, ya sea por mejoras que se realizan o por el crecimiento de un mercado, por ejemplo, por factores exógenos. Entonces, cuando hablamos de inversiones y del real estate y del real estate en Estados Unidos puntualmente, dentro de este mercado, el activo que más se tradea, de alguna manera, y que tiene el 50% del market share en Estados Unidos, o sea, el 50% del mercado de real estate en Estados Unidos, se dedica a esta clase de activos. ¿Y por qué? Cuando uno mira los fundamentals, como decía Cielo, la tesis del negocio, de por qué hacen este negocio, porque es un tipo de negocio que está, de alguna manera, parado en la vivienda del americano. Claro. Y es sencillo, lo último que deja de hacer cualquier persona del mundo es dejar de pagar alquiler, digamos, perder su casa, ¿sí? Es lo último que una persona en cualquier parte del mundo quiere, ¿no? Entonces uno en un contexto de crisis como la pandemia puede dejar de ir al cine, puede dejar de ir a los restaurantes, puede dejar de comprarse ropa, pero el alquiler lo tiene que seguir pagando. Entonces, a nivel fundamental tiene esa ventaja el multifamily, que está parado sobre una variable espectacular. Uh-huh. Y después tiene otras variables que son excelentes, como uno compra edificios que ya están construidos, por ende no hay riesgo de construcción, ya están alquilados, no hay problemas de vacancia, ya está todo alquilado. Y lo que tiene es que tiene cash flow constante, o sea, tiene a lo largo del tiempo plata que te va entrando de forma constante por los alquileres, ¿no? Y la diversificación de tener múltiples unidades en un edificio, si se te va un inquilino, uno sigue cobrando. Entonces, eso, más la rentabilidad que deja este tipo de activos, que es sumamente alta, genera como una especie de ecuación riesgo-beneficio súper atractiva para inversores. Y sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se compra. En Latinoamérica no es un activo tan conocido, claro, porque acá estamos acostumbrados, por cómo está tergiversado, distorsionado el mercado, sobre todo en Argentina, donde no hay crédito, como decía Enrique, y donde los desarrolladores inmobiliarios se tienen que financiar de otra manera, vendiendo con preventa, depósito, se termina distorsionando todo el mercado, por ende no terminan llegando los activos de este tipo, de esta clase, que son realmente excepcionales y que a mi criterio, por lo menos, son de alguna manera los mejores activos de real estate del mundo, porque están parados en los mejores mercados y porque tienen ecuaciones de riesgo-beneficio sumamente eficientes. Les cuento que según Real Time Data, un 51% de latinoamericanos encuentran que el sector inmobiliario de Estados Unidos es el más atractivo para invertir. Eso es interesante, ¿no? Porque volviendo un poco al origen de la pregunta, Enrique, esto de
justamente el problema económico, político, social que se vive en varios países hacen que tengan la mira en Estados Unidos porque lo ven seguro, ¿no? Sí, y además el hecho de que haya habido inflación en Estados Unidos también refuerza Claro. el tema inmobiliario, porque nosotros terminamos buscando el ladrillo, entre comillas, porque nos protegía contra la licuación de la tasa negativa, de los depósitos, de los bancos. Entonces Estados Unidos tuvo todos los ingredientes: el salto de la tasa de inflación, una mini crisis bancaria, los problemas vinculados con una tasa que se hizo negativa hasta que la empezaron a subir. Entonces ahí se hizo todavía más atractivo el ladrillo, entre comillas, o los bienes inmobiliarios, porque justamente son vistos de Latinoamérica, a priori te protegen contra la inflación, te dan un flujo seguro, etc. Y además está el problema que mencionábamos antes: toda la región, salvo honrosas excepciones, como puede ser Uruguay, Paraguay, estuvo inmersa en las consecuencias de un modelo macroeconómico que no funciona y que llevó al poder a la política que iba a cambiar las cosas, y la política que iba a cambiar las cosas entendió mal cuál era el problema y la empeoró. Entonces, hoy así como aquí hay un clima de época muy particular en toda la región, hay cierta sensación de que las cosas han fracasado, y bueno, los que son más optimistas insisten, los que quieren protegerse más tratan de protegerse. Placer, Enrique. Muchas Igualmente, gracias por haber estado aquí. Muy cómodo, muchas gracias. Gracias, Ezequiel, gracias, Iván. Hasta aquí el espacio de Dividend Talks. Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento con la próxima charla.